Bueno, buenas tardes a todas y a todos y muchísimas gracias por asistir a la presentación del cuento Moro, el perro de los entierros, escrito por nuestro querido vecino Francisco Manuel Espejo Jiménez, que está aquí, su familia, siempre apoyándote, siempre acompañándote y al igual que nosotros en este caso, desde el Ayuntamiento de Fernán Núñez, encantado de siempre de estar apoyándote y bueno, agradecerte que hayas elegido la Biblioteca Municipal para presentar este cuento, ¿no? Este maravilloso trabajo que nos presenta hoy Francisco. Y bueno, gracias también a FTV y a Campiña Sur Televisión, que son los que al final llevan hasta todas nuestras casas, hasta todos los vecinos y vecinas de Fernán Núñez, los trabajos que aquí se presentan. Así que siempre muy agradecidos porque de otra manera no sería posible llegar a tanta gente. A lo largo de la historia de España ha habido un montón de historias inexplicables, habituales de los programas de televisión y radio y de las webs especializadas en lo sobrenatural. De entre todas ellas, hay una que destaca porque es de las más narradas, también por explicar, de algún modo, la naturaleza especialmente sensible y sobrehumana de los animales. Nos referimos a la historia de Moro, el popularísimo perro que desde los años 70 hasta 1983 acudió a más de 600 entierros en nuestra localidad. Esa peculiar historia es la que narra con todo lujo de detalles y cronológicamente Moro, el perro de los entierros. Escrito e ilustrado por Francisco Manuel Espejo Jiménez, como hemos dicho. El autor, que es nacido en nuestro pueblo, vecino de nuestro pueblo, en 1987, yo nací un poquito antes, es doctor internacional en Patrimonio, licenciado en Humanidades y restaurador conservador de bienes culturales. Y algo que falta aquí, un enamorado del patrimonio de nuestro pueblo y de todo lo que en él se mueve. Ha escrito artículos científicos, capítulos y libros con anterioridad y podemos dilucidar una amplia y consensuada labor de investigación y documentación para la escritura de esta novela juvenil. Moro, el perro de los entierros, cuenta la emotiva y sorprendente historia real de este animal. Acompañado de unas visuales e ilustraciones, el autor nos narra la historia completa. La mayoría de gente solo conoce el hecho de que Moro iba a todos los funerales, incluyendo su aparición en el pueblo, la posible razón de su costumbre, las leyendas urbanas en torno a si podía averiguar quién estaba a punto de fallecer e incluso su injusta y vergonzosa muerte. Un libro bello, con ritmo, accesible, lleno de valores y que muestra lo mejor y lo peor del ser humano. Aquellas personas capaces de preocuparse, atender y cuidar a un animal y aquellas que tienen la frialdad de abandonarlo o incluso de acabar con ellos por desconocimiento o por simple superstición. Una fábula preciosa contada de manera impecable, con apasionamiento y también con la habilidad del que sabe usar la palabra. Una historia que hará que no se olvide nuestro más curioso y llamativo pasado y que demuestra, entre otras muchas cosas, que la realidad siempre supera a la ficción. Un libro, en este caso, un cuento, muy recomendable. Así que gracias una vez más por presentárnoslo aquí. Pues buenas tardes. Yo, como suelo hablar en clase de pie, pues me vaya a permitir que me ponga de pie porque me siento más cómodo. Lo que voy a hacer es coger los micrófonos para que nos oigan desde casa mejor. Los voy a poner aquí, ¿vale? Aquí, espero que de aquí se me oiga bien. Bien, pues en primer lugar quería empezar igualmente agradeciendo al Ayuntamiento de Fernán Núñez, especialmente a Alfonso y también a Ana Cristina, porque siempre cuando lo he buscado pues los he tenido y hay que agradecer también que esa consideración hacia mi persona y también hacia mi trabajo. Y también no está aquí hoy por motivos personales, pero también a Juan Jesús, que se ha encargado del montaje de toda esta presentación, también agradecérselo y por supuesto también a vosotros los que estáis aquí. Es un día difícil porque hay distintos actos en el día de hoy, graduaciones, exposiciones, etcétera. Entonces también agradeceros que dedicáis vuestro tiempo a esta presentación. Yo voy a intentar hacer lo más breve posible porque entendemos que algunos tienen familiares y tienen que asistir a estos actos, así que voy a hacer lo más breve y lo más ameno posible. La primera pregunta que he puesto aquí en la presentación, ¿por qué estamos aquí
Hoy, evidentemente, estamos aquí por la presentación del cuento, pero también porque estamos en un año de efemérides. El año 1983, ahora se cumplen 40 años, fue un año de muchísima actividad aquí en el pueblo de Fernández Núñez, sobre todo pues, relacionado con nuestro patrimonio local, sobre el palacio y especialmente en torno al palacio también el perro de los entierros. Por así hacer un breve resumen de datos. El 1 de mayo es cuando se celebra la toma de posesión, por así decirlo, del Palacio Ducal de Fernández Núñez, coincidiendo con el Día del Trabajador, en el que Esteban Sanchidrián, el último administrador, le entregó al alcalde Juan Luna lo que es la llave del palacio. Aún todavía no era del ayuntamiento, porque el 9 de junio fue cuando se celebró la sesión plenaria y por unanimidad se decidió que se aceptaba la donación. Al día siguiente se hizo el inventario y unos días después, el 14 de junio, fue cuando se produjo la muerte de Moro, que se cumplieron 40 años pues, el pasado miércoles, y es por eso por lo que estamos hoy aquí coincidiendo la presentación pues, con esta efeméride. Podríamos tirar más. En el año 1983, el 13 de julio, se declara Conjunto Histórico-Artístico el Palacio. El 21 es cuando se firman las escrituras, coinciden también esas dos fechas, y luego ya el 19 de septiembre es cuando sale en el BOE que el Palacio ya por fin pues, era de propiedad municipal y también pues, que era declarado Conjunto Histórico-Artístico, hoy día bien de interés cultural. Es decir, que un año intenso en actividad. El año 83 en el pueblo normalmente en la historia ha sido un año intenso en actividades, también los años 20. Así que esperemos que ahora que estamos en esta década de los 20, que también sea intensa y prolífica en actividades. Pues bien, otra de las preguntas, ¿qué fue Moro y en qué contexto está presente este animal? Pues en un contexto de lo que es la transición, no solamente la transición hacia la democracia en España, la transición del periodo comprendido entre 1975 y hay quienes lo alargan hasta el año 82 cuando ganó Felipe González las elecciones, porque por medio estuvo UCD, que fue ese partido de transición. Aparte de esa transición democrática en España, en Fernández Núñez lo curioso que hay otra transición, que yo siempre digo que es una transición desde el antiguo régimen hasta la actualidad. ¿Por qué? Porque en este año lo que se produce es lo que es la cesión, la donación generosa del palacio y la venta de todo el patrimonio que había en torno al palacio. El 72% del término municipal era del duque, la gente trabajaba para las tierras del duque. Ya el año 1983, con la cesión o donación onerosa del palacio, cuando se produce esta otra transición, que no solamente es en lo político, sino también en lo cultural, en lo social, etc. Y os quiero contextualizar esto para ver qué pasó esos años. Fernández Núñez estaba también cambiando, no solamente dentro de este contexto nacional, sino también dentro de este contexto local, lo que ayuda a comprender la existencia también del perro, la actitud del perro, la actitud de la gente, etc. ¿Por qué tenía esa actitud? Pues debido a todos estos factores. Fernández Núñez tenía todos los ingredientes para que tarde o temprano algún animal tuviera esta actitud. Y ahora os voy a explicar por qué. La carretera nacional 331, que os pongo un plano y una imagen antigua. Hasta el 6 de febrero de 2006, además me acuerdo perfectamente, porque fue el primer día que hice yo las prácticas del coche, fui de los primeros que inauguró la autovía. Nosotros hemos tenido, pues, como arteria principal de Córdoba, la carretera nacional 331. Y hay que hacer honor a la memoria, porque nos ha costado mucho tener la autovía, y ahora que dicen que quieren poner peaje y demás, ha muerto mucha gente y esta carretera ha sido muy transitada. Y muchos a lo mejor lo olvidan, pero no se acuerdan de que antiguamente, cuando llegaba especialmente verano, cómo se colapsaba esta arteria principal del pueblo y cómo en verano, cuando llegaban las vacaciones, se llenaba el pueblo de perros y de animales abandonados. Y sobre todo también por la suciedad que dejaba con posterioridad. Ahora también con la educación y demás, y con la apertura de la autovía, pues ya es menos probable, y también porque tenemos una asociación y la gente que se encarga también de ello y hay más limpieza viaria, pero se dieron todos los ingredientes para que hubiera un animal abandonado y que apareciera dentro de ese contexto aquí en Fernández Núñez. Y por el otro lado también las tradiciones locales en torno a la muerte. En torno a la muerte ha habido siempre una serie de rituales, algunos se han mantenido, otros han ido desapareciendo a lo largo del tiempo. Cuando una persona moría en el pueblo, pues como se hace a día de hoy, pero antiguamente eran las casas, había pues un velatorio. Y estaban toda la noche, los vecinos quedaban en un momento de comunidad, llevaban comida, llevaban bebida, charlaban de lo humano, de lo divino, incluso había chistes, había risas. Es decir, que había pues toda una cultura en torno a la muerte y luego había como una especie de
procesión hasta la iglesia. Incluso se conservan en algunos pueblos, aquí lo había antes, cuando se daba el pésame en la iglesia, los hombres iban por la derecha, las mujeres siempre pues por la siniestra, por la izquierda. Y aquí tenemos una imagen en la que aparece ya el perro de esa procesión que todavía a día de hoy aquí sí se ha conservado porque el cementerio ahora está más cerca, esa procesión que se celebra en torno pues a la calle principal, calle La Feria, calle San Sebastián, hasta el cementerio. Aquí hay otras imágenes que son de documentales, de vídeos de aquella época en Super 8 que tanto se han visto por televisión y por la prensa. Luego todos estos rituales, toda esta cultura que había en el pueblo, también se ve muy bien en un estudio que se hizo precisamente en el año 1983, que está en el Archivo Municipal y también está en Córdoba, en el Archivo Provincial, que es un estudio del equipo Margen Estudio, que se hizo un estudio antropológico, sociológico, para ver el uso que debería tener el palacio. Antes de esta sesión o donación onerosa se hizo un estudio. Y en este estudio aparece pues la situación en la que vivía Fernández Núñez. Fernández Núñez pues en torno a la religión, esta cultura, también el papel de la mujer, porque se divide este estudio por estratos sociales, la gente mayor, los jóvenes, y también se acusaba mucho el problema del paro y de la ocupación de los jóvenes que se distraían con otras cosas no tan prácticas, y eso era una preocupación sobre todo para las madres. Y veían, por ejemplo, el palacio, la gente mayor, decían que era como la madre, y las mujeres pues lo veían como una esperanza de futuro para sus hijos, para el empleo y para la educación, y también como una futura residencia, es decir, con estudios que a día de hoy, trasladándolo, haciéndole un análisis anacrónico, pues nos ayuda a ver esa imagen de Fernández Núñez de esa época. Tenemos que tener también en cuenta que esta época de la transición, una época en la que se da el fenómeno ovni, el fenómeno de las caras de Belmes de la Moraleda, el fenómeno de las visiones de la Escorial, es decir, que hay un periodo de apertura en el que convive el pasado con el presente en un mismo tiempo, y se da pues también el fenómeno de las sectas, etcétera, etcétera. Y en todo este contexto aparece Moro, el perro de los entierros, con todos estos ingredientes que hemos ido sumando. Pero la curiosidad de este perro, que a día de hoy todavía no explicamos por qué tenía esa actitud. Yo siempre lo achaco al olfato. Todavía la ciencia pues, no nos ha ayudado a saber por qué los perros tienen este tipo de actitudes extrañas. Algunos de aquí tendremos perros, tendremos un animal en casa, y sobre todo los perros especialmente. Antes de que un familiar llegue a la casa, pues ya lo sabe. Se pone nervioso, empieza a ladrar, etc. Es verdad que muchos animales, por ejemplo, pueden ver dentro de la luz, la luz, pueden ver los infrarrojos y los ultravioletas, y eso, por ejemplo, no lo podemos ver nosotros. Y dentro del olfato, pues a lo mejor tiene un rango mucho más amplio que el nuestro. No sabemos si el perro, en este caso, pues, en el perro de los entierros, en Moro, pues, su olfato estaba demasiado desarrollado, y en el momento que murió la persona última que estuvo con él, pues, pudo oler la muerte, y desde entonces se dedicó a buscar a la muerte por el pueblo, porque es verdad que a bautizos y comuniones no iba. Como pongo yo aquí en el cuento, decía Lazarillo, cuando vivía con el cura, que a él no le gustaba, no le deseaba la muerte a nadie, pero era el único momento en que comía. Como he dicho aquí en el pueblo, aquí en los velatorios la gente pues en el momento que se ponía a comer, a beber y a disfrutar con los vecinos, y el Lazarillo disfrutaba. Pero el perro por esa misma razón podía ir a lo que es bautizos, comuniones, y no iba. Aquí, por ejemplo, me parece una imagen con Manolico en el momento que murió, el 14 de junio de 1983. También es verdad, algunos recordaréis, todavía se ve, ya porque no está la escalerilla del palacio, está en obra, pero en el futuro pues seguirá con una nueva estructura, pero parecida. Hemos visto a nuestros abuelos, pues sentados, no sentados, pero puestos allí en la escalerilla o sentados en el banco del paseo, muchas veces esperando a que el entierro salga, y después continúa para arriba, no va ni siquiera a la iglesia, sino que lo esperan allí. Pues quién sabe si el perro adoptó a base de ver a su dueño haciendo ese ritual, pues quién sabe si lo adoptó. Mi mismo abuelo, que da casualidad que hoy cumple 20 años que murió, tomó esa misma costumbre, como muchos otros tantos abuelos, y mi abuela le decía, y eso lo he dejado aquí reflejado en el cuento, que por qué hacía eso, dice, pobrecillo, habrá que acompañarlo, están solo los difuntos, y es verdad que mucha gente pues toma esa tradición mientras puede, y siguen, y el perro pues a lo mejor adoptó esa misma costumbre que tenía su dueño. Otra cosa es, como mucha gente pudo ver, es cómo sabía la muerte antes de que llegara a alguna de las casas. Y por último, después de su muerte, aquí hay que también hacer memoria y
y recordar a Andrés Romero Pérez, que tanto ha hecho también por el perro y porque esta escultura del perro de los entierros está en el parque, en el lugar en el que falleció, y que pues movió para que se alzara. De hecho, hubo también una fiesta de la mascota. Yo siempre llevo aquí mi llavero de la fiesta de la mascota porque mi gata ganó en el año 2001, lo tengo siempre de recuerdo, a pesar de que está muy estropeado. Y también a Juan Polo pues, por tener esta escultura que se inauguró el 25 de abril del año 1995. Aquí he puesto unas imágenes con Carmela también, que eso fue su última cuidadora. Aquí está Andrés Romero, Juan Polo también aparece por aquí. Y estas son unas imágenes más actuales del perro de los entierros. El origen del cuento, ¿por qué? El cuento no se ha elaborado en el último año, se elaboró en el año 2006-2007, yo empecé a estudiar Bellas Artes y se planteó como un trabajo de la facultad pues realizar un cuento con unas características muy concretas. Y había distintas temáticas. Yo en aquella época era o temática de historia local o temática de la maternidad, porque mi hermana se quedó embarazada y todo rodeaba en torno a la maternidad. Yo, verdad, como me ha dicho Alfonso, tiro mucho por la historia local. Y más últimamente, desde que estoy con mi asociación y demás, España no solamente se está vaciando a nivel de población, o la están vaciando, se está vaciando a nivel de patrimonio, porque la ley de patrimonio protege a los grandes símbolos del patrimonio, pero el patrimonio de los pueblos lo está dejando totalmente desamparado. Y es gracias a la educación que necesitamos hacer hincapié y pedagogía para que no se olvide, porque si se olvida, directamente la perdemos. Y fue una oportunidad, se me dio y lo hice. De hecho, eligió 4 cuentos, uno de estos fue Una editorial de Sevilla, y yo le dije que no, que esto era para mi pueblo, se editaba en el pueblo. Llegó al pueblo, aquel año hubo elecciones, al final se quedó en el cajón hasta el día de hoy que ya dije, pues de 2007 para acá, ahora ya lo edito yo, y lo retomé el año pasado. Lo que es la historia la mejoré porque fui tomando muchos más datos de los que en principio había, pero las ilustraciones en principio son las mismas que en su primer momento hubo. A la vez he escrito otra historia que ya la he registrado, no sé qué formato va a tener. Si digo que se lo he mandado a una persona bastante conocida y luego voy a leer un poquito. A mí me gustó mucho más porque es mucho más realista. Esta historia en concreto consta de 2 partes, una más ficticia, que es la primera parte, y la otra segunda parte, la más real. Como digo, la que todo el mundo conoce o le han contado, porque ¿quién en estos años no tuvo algún difunto? Tenemos que tener en cuenta que en los años que vivió Moro, entre los años 70 hasta el 83, pues hubo unos 600 entierros. A media, si veis la escala, un entierro cada 3 o 4 días. De media, unos 100. En el año 2021 hubo 94 fallecimientos, 94 nacimientos y defunciones. Crecimiento real vegetativo, 0. No sé si fue en 2021. Es decir, que lo que es el crecimiento natural es 0. Simplemente puede cambiar, pues, porque haya más nacimientos de un año para otro, por la migración. ¿Vale? Pues esta segunda historia es la más real, la que todo el mundo conoce. La primera, la que me ha dado un poco más de libertad, la he asociado con este hombre que ya he expuesto con anterioridad, con un hombre mayor, etc. Luego, las fuentes documentales que he utilizado, pues artículos tanto coetáneos en el tiempo del perro de los entierros como más contemporáneos, más actuales, pero los actuales suelen tirar de los coetáneos, algún dato a lo mejor más actualizado porque alguien haya contado algo diferente. Imágenes, tanto del momento como actuales, de hecho ahí se ha hecho una simbiosis que ahora lo veremos, vídeos y también documentales, ha aparecido por ejemplo en Cuarto Milenio, en distintos programas de televisión, la tradición oral y recuerdos, por ejemplo, yo recuerdo perfectamente la última mujer que estuvo cuidando del perro, o por ejemplo en el año 96 que vino a Antena 3 y estaba, me acuerdo, enfrente del cementerio, que aquel programa nunca se emitió, pero estaba, no sé si mi madre se acordará, fue mi abuelo el que habló. Pero aquello después nunca se emitió, o yo nunca lo vi, cosa que a mí me hubiera gustado, pero él estuvo contando, porque claro, en aquellos años él era uno de los que iba a los entierros, pero supongo aquí también vivencias personales, porque hay muchos espacios en los que me dedico a eso, a contar cosas que mi abuela me contaba, que la gente iba transmitiendo, o de la última cuidadora, cuando contó personalmente que al perro, pues a ella le dijeron que lo habían matado, fue al parque, que se estaba desangrando, fue a la fuente a echarle agua y estuvo hasta los últimos momentos con el perro aquel día del 14 de julio. El soporte se ha realizado sobre papel cartón, pero no sobre papel cartón de embalar, sino directamente sobre un papel cartón mucho más duro, mucho más rígido, y lo que es pintura acrílica al formato 21×21,
cuadrados y son en total 16 ilustraciones. Y como he dicho, mezclan imágenes reales con ficticias, y para esto se elaboraron una serie de dibujos previos, fotografías. Ahora después pues os haré así un poquito para abrir, a ver si conocéis alguna de las personas que aparecen aquí representadas. Esta es la portada principal. El diseño en principio no era así, pero la editorial, curiosamente, lo terminé lo que es el nuevo formato en verano del año pasado. La editorial Almuzara de Córdoba en principio lo aceptó, pero no encajaba la línea editorial. Y esta sevillana, curiosamente, Huerto Sevilla, fue la que lo aceptó de inmediato porque encajaba perfectamente dentro de su línea editorial, porque es que además imprimen este modelo. Es decir, que luego a los 15 años ha vuelto otra vez a Sevilla. Esta es una de las primeras ilustraciones que, como antes le estaba comentando a Alfonso, pues, aquí se considera una imagen ya icónica del paseo, porque ahora está en su reforma integral y aparece, por ejemplo, esa imagen no es real del año 1983, porque los angelitos son de Juan María Vargas del año 96 o 98, los faroles, por ejemplo, son de la Cruz de los Caídos, que estuvo hasta el año 79 en lo que es en el jardinito de la iglesia, y ese sillón tan emblemático que ahora está en el jardín de Palacio. O, por ejemplo, aquí la conocida por Plaza de Armas, que yo voy a hacer hincapié que no es Plaza de Armas. A Plaza de Armas se le puso en la democracia, es la Plaza de Palacio. No aparece, por ejemplo, el jardín que sí había en esa época. O, por ejemplo, esta es una de las imágenes que a mí más me gusta, del perro. O, por ejemplo, esta otra de la carretera nacional 331. Algunos intuiréis por el fondo qué sitio es. O, por ejemplo, la calle Sebastián, una imagen actual con gente real. Lo que pasa es que se simplificó o se abstrayó para que no se reconocieran pues, las imágenes. Y esta otra de la imagen, que el cuerpo es de mi abuela, pero la cara es de otra mujer muy conocida que viste de negro en el pueblo. Algunas ya conoceréis quién es esa señora. El destinatario, pues público a partir de 12 años, público juvenil, por la temática que trata. Realmente yo lo he contado en primera persona hacia un público como si fueran mis sobrinos, pero realmente cualquiera lo puede leer para su hijo, sus sobrinos, sus nietos, para quien quiera, porque el objetivo es que la historia no se pierda, que se pueda transmitir de generación en generación y que en definitiva no se convierta en una leyenda, porque esto realmente existió, sobrenatural o no, existió ya la historia que tenemos, y si no lo contamos, pues se olvida. Y el mensaje, pues dos mensajes que están muy de actualidad, sobre todo el maltrato animal, con la ley orgánica de 28 de marzo de 2023, que se ha aprobado hace poco. Creo que ha sido la ocasión idónea. Aquí también he hecho hincapié, por ejemplo, en el nombre del perro, porque dice la gente, ¿puede ser racista? No, pues hablo que la gente en aquella época era muy simple poniéndole nombre a los animales, y lo ponían en función de las características. Si el perro hubiera sido blanco, hubiera sido una perra, hubiera sido paloma; si hubiera sido de color marrón, hubiera sido canela. Así que era una forma de nombrarlo. Y el final del perro, o el trato que se le daba al perro, hubiera sido en cualquier otro pueblo, hubiera sucedido. Y si hubiera pasado a día de hoy, pues seguramente hubiera tenido, lamentablemente, el mismo final. Es decir, que no es algo que sea endogámico, unas características de este pueblo, sino que en cualquier lugar hubiera sucedido igualmente. Y también la muerte. Últimamente hablamos mucho de salud mental, como si la salud mental fuera algo de hoy día. Eso ha sido algo que ha existido siempre, pero ahora es cuando se empieza a hablar. Cuando no se habla de algo, se fosiliza, se anquilosa dentro de nosotros y no se resuelve. Y hay un tema de la muerte, que el año pasado en Priego estuvimos pues, en una mesa hablando, y hay una mesa de suicidio, porque hay bastantes casos, y yo creo que hay un tema, que aunque no nos guste, es un tema del que hay que hablar. Porque nos ayuda a gestionar ese momento tan doloroso, y si a lo mejor nos abriéramos más cuando llegara, lamentablemente, pues a lo mejor nos ayudaría a afrontarlo con muchísima más fuerza de lo que lo hacemos. Por eso es una ocasión también buena pues, para hablar y utilizar de excusa este libro. Y nada más, yo lo que quería ahora contar, un trocito, aquí os he puesto una frase que dice: a una historia que nos revela la naturaleza sobrehumana y que pone de relieve que el maltrato, siempre el maltrato, se practique sobre el ser vivo que se practique. La diferencia es que los animales matan para comer y defenderse. Los seres humanos también matan para su alimento y defensa, pero cuando matan por el puro placer de matar, no son seres humanos, ni siquiera animales. Y luego tengo aquí una versión que os voy a dar como aperitivo, no sé si se llegará a publicar, qué formato se le dará, y tiene varias escenas, y os voy a leer una en concreto. Vamos a empezar con una señora, que es la misma que aparece en el libro, que le he puesto de nombre Marcela. Algunos intuirán de quién se trata.
Viene de Barcelona, viene la Alsina Gray hasta Fernández Núñez y viene de ver a su hija, que acaba de dar a luz en Barcelona. Su hija ha emigrado hace unos años y ha dado a luz. Y llega a Fernández Núñez y una vecina le pregunta: oye, tu hijo Luis, llevamos unos días que no lo vemos. Y le preguntan por su hija, cómo ha sido el parto, etcétera. Pasa por el paseo, los niños están jugando al fútbol porque es el año del Mundial, 1982. Y vamos a la escena número 2, que dice: Marcela, con la maleta y cansada, entra en su calle. En el escalón de entrada a su casa ve una sombra negra. Conforme se acerca, observa que se trata de un perro negro. Una vecina le pregunta: buenos días, Marcela, ¿ya ha vuelto usted? Sí, niña, ya estamos aquí. Yo me alegro, vaya usted con Dios. Marcela intenta sacar las llaves de su bolso. Tú, anda, échate a un lado, que pueda entrar. El perro se hace de rogar. Anda, échate a un lado y déjame entrar. Pobrecillo, a este lo habrán abandonado y estará asustado. Dándole con la punta del zapato, consigue echarlo a duras penas hacia un lado y entra. La cena no pasa de la puerta. Luis, ya estoy aquí. ¿Qué haces durmiendo en el sillón hasta ahora? Nini, estás muy blanco. Se hace una pausa. Luis, ¿estás malo? Luis, ¿qué te pasa? Luis, por Dios, despierta. Luis, a gritos. Se corta esta escena, la escena se funda a negro y comienza el cuerpo principal, que es la frase que aparece aquí. A lo lejos se oían incesantes ladridos. ¿Oye usted cómo aúlla ese perro?, dijo el boticario. Dicen que olfatea a los muertos, repuso el sacerdote. Las abejas son por el estilo. Cuando fallece una persona, abandona la colmena. Madame Bovary, Gustave Flaubert. Muchísimas gracias. Pues nada. Pues nada. Bueno, una vez más. Siempre, Me ha tenido, digo, no, he querido ser breve, he sido breve. siempre nos dejan bobados, nos dejan sorprendidos. Siempre queremos más. O sea, Esta me gusta más. Pero bueno, ahí está. Siempre Este es queremos diferente. estar escuchando más rato. Así que muchísimas gracias por esta, bueno, por esta charla que nos has contado, por esta parte del cuento que nos has contado, por esta historia, Y esto para que quede aquí en la biblioteca, por si alguien no ha podido comprar el libro, pues que lo tenga y que lo pueda a los niños, a los grandes, a los pequeños, y a aquellos niños que siendo grandes nunca dejan de ser niños, que tengan el libro. Es que, además, para nosotros, para esto después, para cuando sale de nuestro pueblo, será un gran cuento o lo que sea, pero yo ese valor añadido que tiene para Fernández Núñez, pues es una olla más de las que nos regala otro hijo de Fernández Núñez, de los tantos que hay que son tan buenos artistas, escritores, pintores. Y bueno, Francisco Manuel, otro de ellos, y otra joya más que tenemos aquí, hecha por un hijo de Fernández Núñez. Muchas gracias. Muchas gracias.